Gloria al Señor. Vamos a hablar bajo el tema la paciencia, una característica que debe de tener el cristiano. Amén. La paciencia, hermanos, es un fruto del Espíritu Santo. Y la paciencia debe estar en cada uno de nosotros. Amén. Porque es necesario que nosotros aprendamos a tener paciencia, a esperar pacientemente, como dice la palabra del Señor. El salmista confiesa esta palabra y escribe este maravilloso canto. Amén. Los salmos son cánticos, amén, al Señor. Él escribe este salmo que bendice nuestras vidas y muchas veces lo pronunciamos, muchas veces hablamos de la paciencia, muchas veces admiramos la paciencia de otras personas. Cuando nosotros estamos siendo probados, amén, nuestra paciencia, nuestra fe, ahí se ve si realmente tenemos paciencia. Ahí se ve si realmente confiamos en el Señor. Ahí se ve o ahí se mide cuánta paciencia nosotros tenemos en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de las situaciones adversas que nosotros pasamos todos los días. Amén. Ahí se puede ver si somos pacientes o no somos pacientes. En una ocasión a mí me dijeron que era tonto porque me estaban botando todo el trabajo que había hecho en toda la mañana y cuando trabajaba cuando trabajaba en esa fábrica, mi compañero de trabajo me dice: vos sos tonto, me dice, porque te están botando toda la tarea y vos te estás riendo. Y yo me quedé solo riéndome porque no podía actuar de otra manera, hermano. La paciencia se va a ver en esos momentos. La paciencia se va a ver en el modo de actuar cuando algo malo nos está sucediendo. Porque también tenemos un testimonio que dar delante de la gente. Yo le dije a esa persona: si yo actúo de otra manera o de una manera contraria, ¿a dónde está lo que yo te predico todos los días a vos? Y se quedó callado y me dice: tenés razón. La confianza del salmista en que Dios tenía el control de su vida y de todo lo que le acontecía, de todo lo que le había acontecido a lo largo de su vida, desde el momento en que fue escogido por Dios para ser el rey sobre Israel. Todos conocemos la historia de David. Todos conocemos que desde muy joven el Señor lo escogió porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Era un joven cuando el Señor lo llamó a ser el rey y el Señor lo mandó a ungir por medio del profeta Samuel para ser un rey sobre Israel. Pero de allí, desde el primer momento, desde el momento que el Señor lo mandó a ungir, pasó mucho tiempo para llegar a ser rey sobre Israel. El salmista o el rey David pasó muchas luchas en ese proceso, pasó muchos tropiezos, hubieron oposiciones, hubieron momentos donde el salmista quizás lloró, donde muchas veces quizás se preguntó: ¿por qué me pasa esto a mí? Así como nosotros nos preguntamos: ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo soy bueno, si yo me someto con el Señor, si yo hago esto, hago lo otro. Y muchas veces nos preguntamos esas cosas. Quizás el salmista se preguntó que por qué le pasaban tantas cosas a él. Si estaba llamado a ser el rey de Israel, a ser el rey del pueblo que Dios había escogido. Amén. Y él quizás se preguntó: ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto llanto? ¿Por qué mucha gente lo menospreciaban? Aún su familia lo menospreciaba. Pero el Señor lo había llamado con un propósito. Yo quiero decirle a usted en esta noche que el Señor lo llamó con un propósito. Desde el día que el Señor lo llamó, desde el día que usted se paró en este lugar y profesó e hizo una confesión de fe delante de Dios y delante de una congregación, el Señor tenía y tiene propósitos para su vida, los cuales el Señor va a cumplir. Pero es necesario que en ese trayecto, hasta que el Señor empiece a cumplir o comience a hacer el propósito de Dios, el cual Él tiene para usted, el Señor
Señor va a probar su paciencia. Van a haber momentos de lucha, van a haber momentos de ataque, van a haber momentos donde su misma familia se le puede levantar y le van a empezar a hablar negativo, se van a poner en contra de usted. Pero siempre el Señor tiene cuidado de usted. Así como lo tenía y lo tuvo de David, desde el momento que lo llamó, el Señor también tiene cuidado de nosotros. El Señor nunca nos ha dejado y nunca nos ha desamparado. El Señor siempre ha estado allí. Y el Señor no lo llamó a usted para olvidarlo, no. El Señor lo llamó con un propósito y el Señor se acuerda de usted, se acuerda de lo que usted vive a diario. Él tiene el control de su vida, Él tiene el control de todo lo que acontece en nuestra vida. Solamente Él tiene el control. Su padre, su madre quizás lo dejen, pero hay uno que no nos va a dejar. Hay uno que ha prometido estar con nosotros todos los días de la vida hasta el fin del mundo. Él no se descuida de nosotros. Él tiene cuidado de usted, Él tiene cuidado de mí. Pero nuestra paciencia tiene que ser probada. Nuestra paciencia tiene que ser sometida a la prueba. Y ahí es cuando nosotros verdaderamente sabemos si estamos confiando en Dios. El salmista declara esta palabra y dice: pacientemente esperé en Jehová. De esa manera debemos de esperar nosotros pacientemente en el Señor, porque a nosotros no nos hizo promesa un hombre, no nos hizo promesa un hombre mortal, nos hizo promesa el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ese nos hizo una promesa y es de bendecirnos, de salvarnos, de darnos libertad, de darnos salvación, de darnos vida eterna. En Él es que nosotros debemos de esperar, porque Él cumple sus promesas, amado hermano. Pero es necesario que en este llamado, en este caminar, nosotros aprendamos a vivir con paciencia, a esperar pacientemente. ¿Usted cree que el salmista David no sufrió? Él mismo lo relata en la Biblia, él mismo lo relata en los salmos, cómo lloraba amargamente, aun cuando él ayunaba por aquellas personas. Esas mismas personas que David ayunaba por ellos fueron sus enemigos muchas veces. Y quizás se quejó, quizás pensó eso: ¿por qué me sucede esto a mí? Quizás usted está haciendo el bien, quizás usted quiere actuar de una manera buena para con las personas, y esas personas se le rebelan, y esas personas nos terminan traicionando, esas personas nos terminan ofendiendo muchas veces. Pero es necesario que nosotros tengamos paciencia y aprendamos a esperar en el Señor. Amén. Solamente en el Señor y solamente en Él es que nosotros podemos esperar, porque Él tiene cuidado de nosotros. La dependencia, gracias hermana. La dependencia total de David en Dios en los momentos más difíciles de su vida. ¿De quién está dependiendo usted? ¿De quién está dependiendo el hermano Ingmer? A cada momento, hermano, nosotros somos atacados. A cada momento somos vituperados. A cada momento somos atribulados. Unos de una manera y otros de otra. Quizás en lo financiero, quizás en el matrimonio, quizás con nuestros hijos, quizás con nuestra propia familia, nuestro padre, nuestra madre, se pueden levantar muchas veces contra nosotros. ¿De quién estamos dependiendo nosotros? ¿Estamos dependiendo de Dios realmente en las circunstancias muy difíciles? Estamos dependiendo de un trabajo, estamos dependiendo de un salario que nosotros obtenemos cada semana o cada 15 días. Estamos dependiendo de eso. Cuando se nos presenta un problema muy difícil, ¿de quién estamos dependiendo? Hemos puesto la mirada en el hombre muchas veces. Hemos puesto la mirada en el salario que muchas veces que recibimos semanalmente. Pero muchas veces los hombres nos fallan. Muchas veces el salario no ajusta para suplir una necesidad. Es ahí donde nosotros debemos de tener los ojos abiertos y levantar nuestros ojos a los montes, de donde vendrá nuestro socorro. Nuestro socorro solamente puede venir de Jehová de los ejércitos. Él me llamó y Él va a suplir mis necesidades. Él me llamó y Él va a cumplir su propósito en mí. Pero necesitamos, hermanos,
correr con paciencia. El salmista David pasó mucho tiempo. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado desde que el Señor te llamó a militar en sus caminos. Yo no sé cuántas luchas has tenido. Yo no sé cuántas veces has querido desmayar, cuántas veces has querido renunciar. Yo no lo sé, pero hay uno que lo sabe. Hay uno que te ha sostenido en medio de esas luchas. Hay uno que te ha sostenido aun cuando te has sentido solo, aun cuando te has sentido que ya no tienes fuerza. Hay uno que te ha sostenido, porque Él ha prometido sostenerte de su mano derecha. No depende del hombre, depende de Dios, aleluya, que te creó y te llamó. Aleluya, de Él dependemos nosotros. En medio de las tribulaciones, ahí está el Señor. Muchas veces está callado, hermanos. Y yo le voy a decir, muchas veces se siente feo cuando no sentimos la presencia del Señor. Sentimos como que oramos y no pasó nada. Sentimos como que clamamos y no fuimos escuchados. Pero el Señor está atento a tu clamor. Lo que tenemos que esperar es con paciencia. Allí, en ese sentir, porque solamente un sentir, cuando nosotros nos postramos a orar y sentimos cuando nos levantamos que no pasó nada. Sentimos una oración a veces vacía, sentimos que no pasó nada en medio de la oración, sentimos el silencio que el Señor hace en ese momento, y yo creo que no es bonito. Yo no sé a cuánto nos ha pasado eso. Esperando, solo está viendo la manera en la cual estamos procediendo nosotros, si nos desesperamos o desmayamos o seguimos siempre adelante aun cuando no sintamos nada. Esto no se trata de sentir, esto se trata de obedecer, esto se trata de seguir para adelante, porque nosotros no estamos solos, el Todopoderoso va con nosotros, aleluya. Déselo fuerte al Señor, porque Dios es bueno, aleluya. Hay una palabra que siempre a mí me ministra y siempre la digo. El Señor, más Jehová, va siempre delante de mí. Él va conmigo, hermanos. Él va con usted. Él tiene cuidado de nosotros. En esos momentos donde creemos que no pasó nada, es cuando más cosas pasaron. Yo le he dicho a muchas personas, hay momentos en los que no sentimos nada. Pero en el mundo espiritual están sucediendo cosas poderosas. Hay cadenas que se están rompiendo. Hay ataduras que se rompen. Los demonios son reprendidos en el nombre de Jesús. En medio de una oración que muchas veces sentimos que no pasó nada. Allí pasó algo, hermano. Allí pasó algo, porque el Señor siempre está obrando a nuestro favor. El Señor siempre está peleando a favor de su pueblo. Aunque se levante el enemigo, aunque se levanten gigantes, aleluya. El Señor está con nosotros y nada nos puede hacer daño, porque Dios está peleando por nosotros. En medio de esa oración, aleluya. Oh Señor, tú eres grande, eres maravilloso, Señor. En medio de esas circunstancias, ahí está el Señor. En medio de esas lágrimas, ahí está el Señor. Cuando sientes que ya no puedes ni arrodillarte porque te duele todo, allí está el Señor dándote las fuerzas, hermano. Viendo tu corazón, viendo las actitudes que tu corazón tiene. Si has pensado retroceder o si has decidido seguir adelante. En una ocasión yo tenía un sueño, no sé si era nacatamalero, no lo sé, o era hambre, no lo sé. Pero en este sueño yo me miraba saliendo de una laguna muy sucia, donde habían tantas cosas en esa laguna. Y llegué a la orilla donde había un zarzal, pero era la orilla, ya no estaba en el agua. Pero al salir de la orilla, un montón de serpientes esperándome. En ese momento yo me quedé pensando si retrocedía de nuevo a la laguna o seguía adelante. Muchas veces eso nos pasa. En medio de la prueba, hermano, en medio del dolor, sentimos que ya no queremos seguir adelante. Y es allí donde nosotros debemos de tomar una decisión, confiando en que el Señor tiene el control de todas las cosas. Confiando en que el Señor va delante de nosotros, y aunque se levanten gigantes, aunque se levante el enemigo, nosotros estamos confiados en la mano
poderosa del Señor que nos sostiene en todo momento, que aunque el enemigo nos lance dardos, aunque el enemigo nos lance flechas envenenadas, nosotros tenemos un escudo a nuestro alrededor que se llama Jehová de los ejércitos. Él está con nosotros, Él está por nosotros y Él pelea por nosotros. Él siempre tiene cuidado de nosotros. Aleluya. Allí tenemos que tener paciencia. La paciencia es esperar en el Señor. Es esperar de que Dios va a hacer algo. Mire lo que dice el Salmo 27, versículos 13 y 14. Aleluya. Salmo 27, versículos 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hermanos, hay un versículo que a mí me ministra mucho, que es Salmo 23. En el Salmo 23 dice que el Señor adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. También dice el Salmo 91, con tus ojos verás la recompensa de los impíos. Aquellos que te han juzgado, aquellos que te han maltratado, aquellos que se han levantado en contra tuya, aquellos que te han herido con palabras groseras muchas veces, van a ver cómo el Señor, aleluya, te levanta. Van a ver cómo el Señor te prospera. Van a ver cómo el Señor, aleluya, bendice tu casa, bendice tu familia. Pero también van a ver, aleluya, que el Señor te ha bendecido y te va a bendecir para ayudarlo aún a ellos, aunque te hayan golpeado. Porque para eso te bendice el Señor. Para eso nos bendice el Señor, para bendecir a nuestros enemigos muchas veces. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Hermanos, cuando nosotros reconocimos al Señor Jesucristo, nosotros no reconocimos a un ídolo. No reconocimos a los dioses de bronce, a los dioses de madera. No reconocimos a los ídolos. Reconocimos al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Reconocimos a aquel que estuvo muerto pero se levantó al tercer día y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por su pueblo. Cuando nosotros desmayamos, el Señor viene con nuevas fuerzas para levantarnos, para decirte: no te rindas, sigue adelante, no desmayes, sigue adelante, que yo voy contigo. Sigue adelante, ten paciencia y esta prueba ya pasará. Aleluya. Muchas veces las tormentas, hermano, muchas veces hay torrenciales, hablando de las pruebas, hablando de las luchas que pasamos, y muchas veces nos desesperamos. Muchas veces no sabemos esperar el tiempo de Dios. Y ese es el segundo punto. La desesperación es lo opuesto a esperar pacientemente. Primera de Samuel, capítulo 13, versículos 8 y 9. Gloria al Señor, mientras lo ponen en la pantalla. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Todos conocemos la historia de Saúl. Todos conocemos lo que pasó por no saber esperar. Ahora le hago una pregunta. En medio de esa desesperación, en medio de esa angustia, ¿cuántos errores nosotros hemos cometido? Que nos han costado caro muchas veces. En momentos donde tenemos que tomar decisiones, no podemos tomarlas a la ligera. Dice la Biblia que todo el pueblo se le estaba desertando a Saúl y que él se desesperó al ver que el pueblo se le estaba yendo. Al ver que el pueblo le estaba volteando la espalda, él se desesperó y se tomó una responsabilidad que a él no le competía. No era él el que iba a ofrecer el sacrificio, era Samuel. Y Samuel le dice: espérame 7 días.
pero se dilató quizás un poco más, no sabemos cuánto se dilató. Y al ver este hombre que el pueblo se le desertaba, hizo algo que no debía hacer. ¿Cuántas veces, hermano, en medio de la desesperación ha ido a buscar la ayuda en el hombre? ¿Cuántas veces en medio del problema, en medio de la deuda, has corrido a buscar a enjaranarte más o a endeudarte más para suplir una necesidad? Y cuando te das cuenta, tienes 2 deudas y ahora no tienes con qué pagar. Es muy difícil, hermanos, la desesperación. Por eso el Señor nos manda a esperar pacientemente. Si hemos decidido confiar en el Señor va a proveer. El Señor va a suplir nuestras necesidades. No tenemos que correr delante de los hombres. No tenemos que correr a buscar ayuda en los hombres. No tenemos por qué tomar decisiones apresuradas, las cuales van a traer consecuencias graves a nuestras vidas. Y créame que se lo digo por experiencia propia. Créame que se lo digo en el amor de Cristo. Hermanos, no tome decisiones apresuradas. Muchas veces queremos que el propósito de Dios en nuestras vidas se cumpla inmediatamente. El Señor habló a nuestras vidas en un momento y el Señor dijo: te voy a usar grandemente, te voy a usar, vas a ministrar y vas a hacer muchas cosas en la obra del Señor. Pero queremos que sea inmediatamente. Hay que pasar procesos. Y en medio de esos procesos, hermanos, vamos a hacer probada nuestra paciencia. Hay personas que dicen: aquí ya no me quieren. Hay personas que han tomado malas decisiones y se han ido para otros lados y aún siguen estancados. Por eso nosotros no debemos de tomar decisiones a la ligera. Porque hay muchas personas que se van de iglesia en iglesia porque no los toman en cuenta en un lugar. Hermanos, cuando el tiempo de Dios no ha llegado, no puedes adelantarte al tiempo de Dios. No podemos, hermanos, tomar las decisiones apresuradas. Muchas personas han cometido muchos errores y hoy están afuera. Hoy no están sirviéndole al Señor porque se frustraron por tomar decisiones equivocadas. Muchas veces nos ponemos en lugares donde no nos debemos de poner. Muchas veces queremos estar en lugares donde no nos compete estar. Muchas veces queremos tomar las responsabilidades que no nos corresponden a nosotros. Tenemos que esperar el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto, amados hermanos, y el Señor te llamó con un propósito y Él va a cumplir ese propósito en ti. Créeme que hay un don que el Señor ha puesto en tu vida y el Señor lo va a usar, porque para eso te lo dio, para usarlo en el área en la cual el Señor te llamó. Pero necesitamos esperar el tiempo de Dios. No apresuremos el tiempo, esperemos el tiempo del Señor, esperémoslo, porque Dios es perfecto. Gloria al Señor. No, la falta de paciencia puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas que no son conforme a la voluntad de Dios. Que las malas decisiones de otros no nos afecten. Debemos esperar el tiempo perfecto de Dios. Miqueas capítulo 7, versículo 7. Esperaré al Dios de mi salvación y el Dios mío me oirá. El título de esta lectura dice que habla de la corrupción moral de Israel. El pueblo se había corrompido. El pueblo se había apartado de Dios. Vuélvase a la historia de Saúl, el pueblo se le estaba desertando. Saúl no aprendió, no pudo esperar un poco más, porque el pueblo se desertaba. En este momento, el pueblo de Israel llegó a una corrupción moral. Empezaron a desviarse de los caminos del Señor. Y Miqueas, el profeta, estaba viendo cómo la gente se iba del camino del Señor, cómo el pueblo se estaba corrompiendo moralmente y estaban haciendo las cosas que al Señor no le agradaban. Pero él dice esta palabra: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación y el Dios mío me oirá. Hermanos, no se vaya detrás de lo que otros hacen. Hay personas que miran al líder, hermanos, y es que el líder siempre, los ojos de las personas están puestos en el líder. Pero el líder también es hombre.
El líder también es humano y comete errores. Hay personas que han puesto la mirada en predicadores internacionales, nacionales, predicadores aún que estuvieron en este lugar y han puesto los ojos en ellos. Y al ver que cometieron un error, al ver que están haciendo las cosas de una manera que no le agrada al Señor, dicen ellos, si este lo hace porque es el líder, entonces yo lo voy a hacer. Y se van detrás de ellos. Hermanos, no pongamos la mirada en el hombre. La mirada está puesta y debe de estar puesta en el Señor que nos escucha, en el Señor que nos mira, en el Señor que nos oye. Amén. No está la palabra en nuestros labios y el Señor ya la conoce. No está esa palabra en nuestros labios y el Señor ya la sabe toda. Así que no nos vayamos detrás de los hombres, sigamos a Jesucristo, que Él es el blanco perfecto. Puesta la mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. En Él es el perfecto. Nosotros somos imperfectos, nosotros estamos llenos de errores, nosotros estamos llenos de fallas, pero Dios no falla, Dios es perfecto y Él sabe lo que hace en tu vida. Pensamientos de bien son los que el Señor tiene para cada uno de nosotros. No nos vayamos o no nos dejemos llevar por lo que otros están haciendo equivocadamente. Esperemos en el Señor, que el Señor va a hacer. Aleluya. Punto número 3. Gloria al Señor. Aleluya. El esperar con paciencia en el Señor, aún en medio del dolor, nos traerá recompensa. Y como el salmista lo declara, puso cántico nuevo. Podemos esperar en el Señor y Él nos ayudará. El libro de Job, capítulo 13, versículo 15. Libro de Job, capítulo 13, versículo 15. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Todos conocemos la historia de Job. Todos conocemos lo que él pasó. Cómo se presentaron todos los hijos de Dios un día y entre ellos se presentó Satanás. Y el Señor le preguntó de dónde viene Satanás y él le dijo de rodear la tierra. Y el Señor le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, temeroso de Dios? O sea, el Señor hablaba bien de Job. Que el Señor hable bien de nosotros. Amén. Y Satanás le dice, ¿cómo lo voy a tocar si lo tienes rodeado? Hermano, para que Satanás te toque, tiene que pedirle permiso a Dios. Mientras Dios no le dé permiso, no puede hacer nada. Por más que intente, no puede hacer nada en contra de tu vida. Y todos conocemos lo que pasó Job. En un momento perdió todo, en un día perdió todo lo que tenía, perdió sus animales y en un día perdió a todos sus hijos, aún hasta su esposa. Aún hasta su esposa se le reveló. Y miramos a Job cómo llegaron los amigos y empezaron a acusarlo y decirle, Job, tú pecaste, tú hiciste algo malo en contra del Altísimo, vuélvete al Señor, quizá Él te perdonará. Y empezaron a hablar cosas, porque es lo que la gente habla cuando muchas veces estamos siendo procesados. Muchas veces estamos en el dolor, muchas veces estamos pasando momentos de escasez y la gente se pregunta, ¿será que está en pecado? ¿Será que está haciendo algo mal? Y empezamos a hacer deducciones en nuestras mentes, en nuestros corazones, hablando en contra de los hermanos. Pero el versículo 15 del capítulo 13 de Job dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Job, después de estar en silicio, en ceniza, con llagas, rascándose con tiestos, en medio del dolor, en medio de la desesperación que podía ocasionar esas llagas que habían en su cuerpo. Imagínense una picazón en nuestra piel o en la piel, cómo desespera, hermanos.
A mí en una ocasión me dio alergia y yo me desesperé, me inflamé, pero no me salió sangre, gracias a Dios. Pero Job, la sangre le salía de su cuerpo. Eran llagas, hermanos, que se habían infectado. Y él dice, aunque Jehová me matare, en él esperaré. Clase de confianza la que tenía este hombre en que el Señor lo iba a librar de ese lugar. Es una confianza total, hermanos. No hay nada ya. No hay nada a qué aferrarse humanamente. No hay dinero, no hay un trabajo, no hay salud, no hay nada. La gente se le ha apartado y quedó solo. Pero dice la Biblia que aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. El Señor está con nosotros, hermanos, y podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida, en medio de la desesperación, en medio del llanto, en medio del sufrimiento. Podemos ver cómo el Señor opera a favor nuestro. Este hombre declaró esta palabra: aunque Jehová me matare, en él esperaré. En el capítulo 42 vemos cómo termina la historia de Job, que dice que el Señor le dio más hijos y las hijas de Job eran las más bonitas de todo el mundo. El Señor está con nosotros. El Señor multiplicó todo lo que Job tenía. Todo lo que Job tenía lo multiplicó al doble. El Señor tiene una bendición grande para nuestra vida, pero tenemos que esperar en él confiadamente. Aleluya. Aunque estemos llorando en este momento, el Señor tiene la bendición para tu casa. Aunque hay escasez, aunque no andemos nada en nuestra bolsa, el Señor va a proveer para nuestras vidas. Y aún hay una esperanza que nosotros tenemos y se llama Jesucristo. También debemos de tener paciencia, hermanos, porque lo que sufrimos en este mundo no es comparado con lo que el Señor tiene para nosotros allá en el cielo. El Señor tiene calles de oro, un mar de cristal y mansiones eternas, mansiones de gloria preparadas para cada uno de nosotros. Cosas que ojo no vio ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman, para aquellos que confían en él. Y esperamos con paciencia su venida, porque un día, aleluya, estaremos allá en el cielo glorificando el nombre del Señor, dándole gloria, dándole honra, diciéndole: santo, 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 vives y reinas por los siglos de los siglos. Aleluya.